La región norte de Escocia ha sido, desde tiempos antiguos, un territorio marcado por el aislamiento. Valles enteros quedaron fuera de las rutas comerciales. Pueblos enteros sobrevivieron durante siglos sin apenas contacto con el exterior. En antiguos mapas del siglo XVIII, esta zona aparece apenas señalada, como si los propios cartógrafos dudaran de su existencia. Los registros coinciden en algo inquietante. Cada generación parecía perder habitantes sin explicación clara, y los relatos orales hablaban de un lugar donde el tiempo no se comportaba como debía. El pueblo más cercano a la mansión fue fundado a finales del siglo XVII por familias ganaderas. Durante décadas prosperó de forma modesta, hasta que en el año 1871 un grupo de inversionistas llegó a la región atraído por rumores de minerales bajo la tierra. Entre ellos se encontraba la familia Blackwood. Un año después, en 1872, comenzó la construcción de la mansión en las afueras del valle, sobre un terreno que los lugareños evitaban desde hacía generaciones. Los ancianos del pueblo advertían que esa tierra había sido usada mucho antes, incluso antes de la llegada de los romanos. Hablaban de rituales paganos, de círculos de piedra ahora enterrados, de ceremonias destinadas no a invocar, sino a contener. Nadie quiso trabajar en la construcción. La familia Blackwood trajo obreros de otras regiones, hombres que no conocían las historias. Algunos abandonaron el trabajo tras pocas semanas. Otros jamás regresaron a sus hogares. La mansión fue terminada en un tiempo sorprendentemente corto. Grande, sólida, elegante, pero extrañamente fría desde el primer día. No hubo celebración de inauguración. No hubo visitas. La familia se instaló y se aisló casi de inmediato. Los vecinos apenas veían a los Blackwood, salvo en ocasiones puntuales. Siempre vestían de negro, siempre parecían cansados, siempre regresaban antes de que cayera la noche. Eleanor Blackwood nació en el año 1896. Fue la hija menor del matrimonio. Los pocos testimonios que existen la describen como una joven silenciosa, observadora, propensa a largos periodos de aislamiento. Desde temprana edad comenzó a sufrir episodios de sonambulismo. Varias veces fue encontrada caminando hacia el bosque, murmurando palabras que nadie entendía. La familia nunca buscó ayuda médica. En diarios personales encontrados décadas después, se mencionan sesiones nocturnas en el sótano, lecturas en idiomas antiguos y reuniones familiares que se prolongaban hasta el amanecer. Eleanor aparece mencionada cada vez con mayor frecuencia, no como hija, sino como vínculo, llave o recipiente. Las anotaciones se vuelven más erráticas con el paso del tiempo. En el invierno de 1913, Eleanor desapareció. Oficialmente se declaró su muerte por enfermedad repentina. No hubo ataúd. No hubo entierro. El sacerdote local escribió en los registros que la familia solicitó privacidad absoluta. A partir de esa fecha, los fenómenos alrededor de la mansión se intensificaron. Durante noches enteras, luces se encendían y apagaban en habitaciones vacías. Se escuchaban golpes subterráneos, como si algo intentara abrirse paso desde abajo. Animales del bosque evitaban el área. El ganado se negaba a acercarse. Algunos pobladores afirmaron ver la silueta de una joven en las ventanas del segundo piso, inmóvil, observando el valle. En el año 1921, la familia Blackwood desapareció por completo. La mansión quedó sellada, las puertas cerradas. Ningún cuerpo fue hallado. Las autoridades locales archivaron el caso sin investigación profunda. El pueblo comenzó a vaciarse poco a poco.
Las generaciones siguientes crecieron escuchando una sola advertencia: no acercarse a la casa. Con el paso de las décadas, la mansión se convirtió en una anomalía. No se deterioraba como debería. El clima no parecía afectarla. La vegetación crecía a su alrededor, pero nunca sobre ella. La niebla se asentaba con especial densidad en sus inmediaciones, incluso en días despejados. A comienzos del siglo XXI, un investigador independiente decidió documentar el lugar. Su objetivo era reconstruir los hechos desde una perspectiva histórica y cultural. No creía en fantasmas, creía en errores humanos, en fanatismo, en rituales malinterpretados. Al menos, eso creía antes de cruzar el umbral. Desde el primer momento, la casa pareció reaccionar a su presencia. El aire era más frío en el interior que afuera. Los pasillos parecían más largos de lo que indicaba la estructura exterior. El sonido se distorsionaba. Cada paso parecía escucharse dos veces, como si alguien más caminara en sincronía. Los retratos familiares estaban intactos. Los ojos de las figuras parecían seguir cualquier movimiento. El rostro de Eleanor destacaba entre todos, pálido, inexpresivo, atrapado en una expresión que no pertenecía a una pintura, sino a alguien consciente de ser. No era la de una mirada fija proveniente del pasado, sino la de una presencia activa, atenta, como si algo dentro del retrato registrara cada movimiento frente a él. Los investigadores que analizaron posteriormente la pintura señalaron un detalle inquietante. La capa de barniz correspondía a una época posterior a la fecha oficial de la muerte de Eleanor, como si el retrato hubiera sido retocado años después, cuando ya no debería haber nadie allí para hacerlo. En la biblioteca, los documentos revelaban la verdad fragmentada. No estaban ordenados como un archivo, sino dispersos, escondidos entre libros de historia, tratados religiosos y volúmenes de ocultismo prohibidos. La familia Blackwood no había llegado por casualidad. Sabían lo que había bajo la tierra mucho antes de construir la mansión. Algunos textos hablaban de excavaciones previas, de hallazgos que nunca fueron declarados a las autoridades locales, fragmentos de piedra tallada, símbolos imposibles de fechar con precisión y relatos que no pertenecían a ninguna tradición cristiana conocida. Creían poder controlarlo. Esa convicción aparece repetida una y otra vez en los escritos, al principio con seguridad, luego con duda y finalmente con desesperación. Los textos hablaban de una presencia antigua, algo que no podía ser destruido, solo contenido. No tenía nombre propio. No lo describían como un demonio ni como un dios, sino como una fuerza, una presión constante sobre la realidad. El ritual requería un ancla humana, alguien capaz de sostener el vínculo entre este lugar y lo que había más allá, alguien cuya existencia quedara suspendida entre dos estados. Eleanor fue ese ancla. Las anotaciones posteriores dejan claro que su elección no fue inmediata, ni accidental. Al principio se pensó en objetos, en símbolos, incluso en estructuras físicas. Todo falló. El vínculo se debilitaba. La presencia empujaba con más fuerza. Fue entonces cuando los textos comienzan a referirse a Eleanor, no como una persona, sino como un medio estable. A partir de ese momento, su nombre aparece acompañado de marcas, diagramas y advertencias escritas con una caligrafía temblorosa. En el subsuelo, la cripta confirmaba las peores sospechas. No figuraba en los planos originales de la casa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos anteriores al cristianismo, algunos tan erosionados que parecían haber sido tallados siglos antes de la construcción de la mansión. Restos de ceremonias repetidas una y otra vez
cubrían el suelo. Cera endurecida, marcas circulares, objetos rituales colocados siempre en la misma posición. El sello no estaba diseñado para siempre. Los textos lo dejaban claro. Necesitaba mantenimiento, necesitaba vigilancia, necesitaba sacrificios, presencia constante. La aparición no fue violenta, fue inevitable. No se manifestó como un ataque, sino como una consecuencia. La figura de Eleanor no atacó, no gritó, no intentó huir. Simplemente existía, atrapada entre estados, sostenida por el mismo ritual que la consumía. Su forma parecía inestable, como si el espacio a su alrededor no pudiera decidir cómo contenerla. Ella sostenía algo que presionaba desde el otro lado, algo que nunca se mostraba por completo, pero cuya influencia se sentía en cada rincón de la mansión. Cuando la familia desapareció, el ritual quedó incompleto. No fue un cierre controlado, sino un abandono forzado. Sin quienes lo mantuvieran, el sistema quedó en equilibrio precario. La mansión dejó de ser un hogar, dejó de ser un refugio y se convirtió en la última barrera. No para proteger a Eleanor, sino para proteger al mundo exterior de aquello que ella seguía conteniendo, sola, en silencio, desde un punto donde el tiempo ya no tenía el mismo significado